Estamos en Romanos capítulo 8. Como siempre, voy a hacer una reflexión general de todo el capítulo. Sin leer todo el pasaje, vamos tomándolos versículo a versículo, el conjunto de versículos que necesitemos para ir comentando el capítulo sobre el texto bíblico. El bosquejo analítico para estudiar a fondo el capítulo 8 puede establecerse de la siguiente manera. En primer lugar, Pablo trata de un nuevo poder en la vida, que es la obra del Espíritu Santo, y esto le ocupa desde el versículo 1 del capítulo 8 hasta el versículo 17. En ese párrafo de 17 versículos está en primer lugar el tema de la liberación del pecado, versículos 1 al versículo 8. En segundo lugar está la liberación del cuerpo, versículos 9 al 11. En tercer lugar, la liberación de la esclavitud, versículos 12 y 13. Y finalmente, la liberación de los hijos de Dios, versículos 14 al 17. El segundo párrafo está desde el versículo 18 al versículo 39 y ahí comprende algunas cosas. Primero, los sufrimientos de la vida presente, versículos 18 al 27. Dentro de ello está el sufrimiento de la creación, versículos 18 al 22, los sufrimientos del creyente, versículos 23 al 25, y la intercesión del Espíritu Santo, versículos 26 y 27. Luego, al margen de este tema de sufrimientos y de intercesión del Espíritu, Pablo habla brevemente de la gloria que será manifestada, versículos 28 al 30. Y por último, termina con un himno, un cántico de gratitud y de alabanza por lo que Dios hace, versículos 31 al 39. Como podéis comprender, no hay tiempo de abarcar toda esta extensión en 30 minutos, de manera que vamos a arrancar tomando la primera parte, que es la liberación del pecado, versículos 1 al 8. Pablo hace una afirmación, versículo primero. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Notaréis que esto viene como cierre o como arrastre de lo que ha estado enseñando en capítulos anteriores. Capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y todo lo que tiene que ver con responsabilidad penal del pecado ha terminado. Por eso el creyente, en esta nueva relación con Dios, en la esfera de la gracia, en la vida de salvación y de santificación, afirma y dice con seguridad: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora viene el resto del versículo. Esa frase, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no está en, yo diría, el 90% de los manuscritos firmes, serios del Nuevo Testamento. Es una interpolación. Alguien que leyó esta parte dice, bueno, ¿cómo están en Cristo? Y estos que están en Cristo son los que no andan conforme a la carne, pero eso no está con un 99% de probabilidades en el texto que Pablo escribió. De modo que tomemos el capítulo o los versículos tal como están con seguridad en el texto griego. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Notáis que es muy claro y muy sencillo. No hay una reflexión intermedia. No hay condenación porque el Espíritu de vida en Cristo, es decir, el Espíritu que nos ha comunicado vida eterna al ponernos en Cristo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos muertos al pecado, en Cristo hemos resucitado a novedad de vida y ya el pecado y la muerte no tienen poder, no pueden enseñorearse del creyente. Y Pablo sigue adelante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado,
y en lo concerniente al pecado condenó al pecado en la carne. Parece un versículo un tanto complicado, pero es muy fácil de entender. No es posible que el hombre natural, y cuando aquí habla débil a causa de la carne, está refiriéndose específicamente a la condición natural del hombre, que no solamente es débil físicamente hablando, sino que es débil espiritualmente hablando por causa del pecado que ha traído como consecuencia de la herencia espiritual de nuestros primeros padres. Por tanto, es imposible para la carne, para el hombre, alcanzar las cotas de justicia que Dios exige para poder ser justificado. Es imposible. Pero Dios resolvió el problema como enviando a su propio Hijo. Es muy interesante notar ese texto. No envía a un ángel, envía a su propio Hijo. Cuando habla de propio Hijo, está hablando del unigénito del Padre. El Padre no tiene otro hijo de esa condición, de esa calidad, de esa forma, más que a su Hijo unigénito. El apóstol Juan, cuando escribe el prólogo de su Evangelio, habla de que vimos su gloria como del unigénito del Padre. La palabra griega ahí significa el único de esa misma condición. ¿Y Cristo viene al mundo en carne de pecado? No, en semejanza de carne de pecado. Es decir, viene como un hombre con sus debilidades y sus limitaciones, pero sin pecado. Yo quiero volver a marcar esto porque hay una tendencia un tanto extraña a vincular a Cristo con el pecado del hombre de forma que casi el pecado contamina a Jesús en la cruz. Cristo es impecable, no pecó, no puede pecar. Segunda cuestión que tengo que entender. Nunca la Biblia dice que Cristo es igual al hombre. Es semejante. Es semejante porque es como nosotros, pero hay dos características esenciales que se producen en Cristo y no se producen en los hombres. Primera característica es el unigénito del Padre, es decir, vinculado a la deidad. Segunda característica, el hombre no puede dejar de pecar y de caer en el pecado, el creyente también, a causa de la debilidad de la carne, es decir, de las obras de pecado que están en la naturaleza caída del hombre. Cristo está exento porque es concebido sin pecado, ya que la vinculación de su humanidad está ligada a la persona divina del Verbo que lo santifica. La humanidad de Dios, el Verbo encarnado, su condición humana, no puede, estando vinculada con Dios en el que subsiste, hacer algo que no puede hacer Dios. Dios no puede pecar. Por tanto, el Hijo de Dios, Jesucristo, naturaleza humana de la segunda persona de la deidad, no puede pecar porque el sujeto de atribución de las acciones de esa naturaleza es la persona divina del Verbo eterno en quien subsiste. De manera que éste viene en carne de pecado y en lo concerniente al pecado condena al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. La condenación del pecado, la anulación de la potencialidad del pecado y nosotros la demanda de responsabilidad penal del pecado, la esclavitud del pecado, es cancelada para el creyente porque está vinculado a Jesucristo. Y Cristo canceló el problema del pecado para el creyente en toda la dimensión. De manera que el Hijo de Dios, nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y este Hijo de Dios viene al mundo de los hombres en identificación con los hombres, se hace hombre para poder dar su vida plenamente, totalmente en la cruz del Calvario, a fin de que pueda ser el sustituto vicario de todos los que creen. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ahora sí, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, demandada por la ley, exigida por la ley, se cumple en nosotros porque Cristo canceló la deuda que teníamos con el pecado. Y estos que están en Cristo, que estamos en Cristo, ya no andamos conforme a la carne, es decir, la carne no nos conduce.
evidentemente en alguna ocasión esta carne va a generar un atractivo para nosotros, como dice Santiago, y vamos a ser atraídos por ella y vamos a caer en el pecado. Pero la andadura, es decir, el estilo de vida del cristiano, no está impulsado por la carne. Está impulsado por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que reproduce a Cristo en nuestra vida. Es el vicario de Dios que está en nosotros. Es el que nos conduce en un obrar conforme a la voluntad de Dios. Dios estableció obras nuevas, obras distintas, obras conforme a su condición y carácter, las estableció para que anduviésemos, no para que las hagamos. Y el Espíritu Santo reproduce a Cristo en nuestra vida y nos conduce tras las huellas de Jesucristo, reproduciendo, haciendo que Cristo se manifieste en nosotros. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. No se refiere tanto a creyentes carnales o espirituales, sino a creyentes incrédulos. El incrédulo tiene una mentalidad conforme o de acuerdo con la carne, y este hace naturalmente las obras de la carne. Los que son creyentes tienen una mentalidad conforme al Espíritu. Han sido regenerados, han sido transformados, han creído en Jesucristo, el arrepentimiento se ha producido y la conversión tuvo lugar. Por tanto, hay un cambio de vida, de un cambio tal que el apóstol Pablo dice que son nueva criatura. Cristo dijo eso mismo a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez. Ahora Pablo habla de la mentalidad, de la mente carnal, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Observa este versículo. La carne, la mentalidad de la carne, la orientación de la carne, podrá decir quiero hacer lo bueno. Lo vimos en cierta medida, aunque no ese es el tema de la mentalidad de la carne en el capítulo 7, cuando Pablo dice quiero hacerlo, y resulta que no puede hacerlo. La mentalidad de la carne ni quiere cumplir la ley de Dios porque es desobediente por naturaleza, ni puede. No puedes. ¿Quieres un ejemplo? La ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Puedes? No. Por tanto, los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios, porque están quebrantando su voluntad y no pueden porque no quieren, y no pueden, y son desobedientes, y no pueden porque no pueden, valga la redundancia, son incapaces. Pero vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Vosotros quiénes? Los creyentes, los que han nacido de nuevo, los salvos por gracia mediante la fe, no viven según la carne, conforme a la carne. Vuelvo a repetir que el creyente no es impecable. Hay por ahí una doctrina sumamente extraña que viene de una deformación y una derivación nociva del wesleyanismo extremo, que dice que cuando el creyente cree en Cristo, Dios le declara santo, y ya es santo, es decir, no tiene ningún problema, y que las calamidades que tiene, los pecados que tiene, son comisiones hechas por la carne. Esto casi es platonismo o es filosofía griega. El creyente no es impecable. Y Juan dice en su epístola que nadie diga que no ha pecado. Ahora, lo que me dice aquí, y este versículo es muy importante, importantísimo en relación con el Espíritu. Notad que se menciona 3 veces al Espíritu. Primero, el Espíritu con artículo. Vive según el Espíritu, tercera persona de la deidad. Segundo, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Y esto tenéis que entenderlo con toda claridad, que el creyente es templo de Dios en espíritu, ¿sí o no? Pero no solo el Espíritu Santo mora en el creyente, las 3 personas divinas. De modo que Jesús dijo, el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él
morada. ¿Pero a qué se refiere al Espíritu Santo? El Espíritu Santo Dios, tercera persona de la deidad. Segundo, el Espíritu Santo residente en el corazón del creyente para impulsar la vida a través de su poder. Pablo en Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Ese versículo, que aparentemente es como una oración condicional con dos parámetros vinculadas por una conjunción copulativa, ahí es muy sencillo entender. Mientras andas en el Espíritu no satisfaces la carne. Esto está más claro. Y aquí lo dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tercero, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque es el que reproduce a Cristo en la vida del creyente. De manera que aquí tenemos un texto admirable en el que al final Pablo hace una afirmación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿y por qué Espíritu de Cristo? Es un espíritu distinto. No, es el mismo Espíritu que el Padre envía y que el Hijo envía. Lo dijo Cristo cuando prometió la venida del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Vuelvo a repetirlo. El Espíritu Santo no viene después de creer, ni un tiempo después en la vida del cristiano. Viene, produce la convicción de pecado, regenera al pecador que cree, lo vincula con Cristo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, vinculados con Cristo, este cuerpo mortal, que era instrumento de la injusticia y del pecado, ha muerto con Cristo, por tanto, ha sido liberado del pecado. Y ahora vive una novedad de vida en donde el espíritu residente en él le impulsa, como dice el Salmo 23, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Y Pablo proyecta ya a la escatología y dice, un día se producirá la resurrección del cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo, de la misma manera que resucitó el cuerpo de Jesús por la acción también del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque el que vive conforme a la carne, es decir, el que practica las obras de la carne, el que no vive en el Espíritu, pierde su vida, no su vida eterna, no pierde la salvación. Ojo con esto, nadie pierde la salvación una vez recibida. Lo que pierde es una vida que ha arruinado espiritualmente, que no glorifica a Dios. Y dice el apóstol que en aquel día, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, algunos serán salvos, pero así como por fuego. Es decir, pierde la vida el que no vive el Espíritu, vive la carne, disfruta de placeres aquí, pero no tiene recompensa en la vida eterna. Pero vosotros sois guiados por el Espíritu de Dios, porque sois hijos de Dios. El Espíritu Santo conduce, guía, orienta a los que son verdaderamente hijos de Dios. Solo son hijos de Dios los que han creído en Jesucristo. Pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, nosotros somos hijos de Dios, no por derecho eterno, sino por adopción en Cristo. Cada uno de los creyentes somos puestos en Cristo, y el Padre nos adopta en Cristo. Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado autoridad, derecho para ser hechos hijos de Dios. Y este Espíritu Santo que mora en nosotros, nos orienta a decir Abba Padre, es decir, a relacionarnos con el Padre del cielo en una relación semejante a la que la humanidad de Jesús como humanidad tenía con el Padre. Muchas veces Cristo utilizaba este término Abba, que tiene que ver con una expresión de hijo al Padre.
no estamos diciendo palabras absurdas para referirnos a Dios. El llamar a Dios papaíto o amigo mío o cosas de estas es una falta de respeto a Dios. Pero es nuestro Padre. Es nuestro Padre, tenemos derecho a acercarnos a Él en justicia porque somos adoptados en Cristo. Y el Espíritu Santo, versículo 16, da juntamente testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Es decir, vendrá un momento en tu vida en que tienes un problema, un pecado, por ejemplo, y Satanás va a venir a ti y te va a decir, tú tienes la seguridad de que eres hijo de Dios. Otras veces vendrá la aflicción, los problemas de la vida, y Satanás te dirá, ¿estás seguro que eres hijo de Dios? Mira cómo te trata. Pero el Espíritu Santo dialoga con nuestro espíritu y nos dice, tú eres hijo de Dios. Y ahora viene la enorme bendición de la adopción en Cristo. Versículo 17. Si hijos, también herederos. Es decir, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia absoluta de la creación de Dios pertenece al unigénito. El Padre no tiene otro hijo. ¿A quién le va a dar la herencia? La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Como nosotros estamos en el heredero de todo, todo es nuestro. Y nosotros no somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Por ahí hay una idea también un tanto extraña, filosófica y rara, que dice que un día cuando estemos en la presencia de Dios, en nuevos cielos y nueva tierra, Dios, según hayamos funcionado aquí, nos va a dar derecho a gobernar 10 ciudades en el aspecto simbólico de una galaxia o un astro, no sé qué, no sé cuánto. No creas esas cosas, la herencia Dios no la parte porque no tiene más heredero que el Hijo. Y nosotros somos coherederos, heredando juntamente con Él. Y Pablo va a decir más adelante, todo es vuestro. Pero junto con la admirable dimensión de la herencia que viene, está el sufrimiento. Somos identificados con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su sufrimiento. Pablo dice que Él cumple lo que resta a las aflicciones de Cristo. Y no está hablando de aflicciones redentoras, es decir, de algo complementario al sacrificio de la cruz. Está diciendo que hay un tiempo de sufrimiento que Cristo experimenta, siente, valga la expresión, por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. A ver si puedo aclarar un poquito esto. Salgo de casa, me meto en el automóvil, voy con prisas, cierro la puerta de golpe y no me di cuenta que este dedo estaba en el marco de la puerta. ¡Qué dolor! ¿Verdad? Sí. ¿Quién lo ha sentido? ¿El dedo solo? ¿Cómo sientes tú el dolor? Porque la lastimadura del dedo pasa ¿a dónde? A la cabeza. Si tú no tuvieses un ligamento nervioso entre la cabeza y el resto del cuerpo, no sentirías ese dolor. El cuerpo espiritual de Cristo, la cabeza, siente el dolor de sus miembros. Por eso Pablo dice, yo en mi vida voy cumpliendo lo que resta, lo que falta a las aflicciones de Cristo. Porque considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Naturalmente, estamos en aflicciones, tenemos problemas, sentimos, valga la palabra, la tragedia que está ocurriéndonos a nuestro lado. No hay tragedias para el creyente, hay simplemente dificultades en la vida. Y asociamos eso con la gloria venidera y decimos, esto no tiene importancia ninguna. Es transitorio, es pasajero. Y viene a hablarnos del deseo, del anhelo ardiente de la creación, que es aguardar la revelación de los hijos de Dios. Revelación de los hijos de Dios está hablando de la resurrección de los creyentes, especialmente del cambio que se va a producir cuando Dios establezca cielos nuevos y nueva tierra, y donde los creyentes van a resucitar también, y va a haber, antes de eso, va a haber una transformación de la creación. Pero, ¿qué es esto de ardiente anhelo de la creación? ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere en este versículo a una generalidad de lo creado.
Los creyentes anhelamos la venida, la manifestación de los hijos de Dios, es decir, el tiempo del encuentro con... Seguro que sí. Los demonios están anhelantes, pero de un anhelo aterrador, porque saben que van a ser eternamente castigados. ¿Recordáis que los demonios dijeron a Jesús: ¿has venido antes de tiempo para destruirnos? La creación en sí, haciéndola como personalizándola, también gime porque mira cómo está la creación a causa del pecado, porque la creación fue sometida a vanidad no por propia voluntad, sino a causa del que la sometió en esperanza. Y el Señor dijo a Adán: la tierra es maldita por tu causa. Y esto no había sido el pensamiento de Dios. Por tanto, la figura que hay aquí es que la creación gime y desea ser liberada de la servidumbre de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. La figura que hay aquí es muy sencillo. Es como cuando una mujer está embarazada. Y la mujer está embarazada y hay momentos de angustia, de sufrimiento en el parto, y de pronto cuando da a luz al hijo queda liberada de la situación de angustia anterior. En este sentido, figuradamente, los creyentes estamos en el seno de esta creación que está gimiendo y un día vamos a ser sacados de ella por la resurrección. Va a haber una transformación de la creación que está gimiendo, esperando la redención de los hijos de Dios. Por eso dice en el versículo siguiente que la creación está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, es decir, la redención del cuerpo, la resurrección de entre los muertos. ¿No gimes esperando esto? El apóstol Pablo en la carta segunda a los Corintios capítulo 4 dice que ciertamente las aflicciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice, porque mira, habéis sido salvos en esperanza. Porque lo que se ve no es esperanza. Pero lo que esperamos sí que produce en nosotros un anhelo ferviente de estar con el Señor. Esperamos lo que no vemos, mediante la paciencia lo aguardamos. No hay inquietud, hay paciencia. El tiempo pasa muy despacio en la aflicción, pero hay paciencia porque sabemos que Dios ha prometido una nueva esfera de vida para aquellos que han creído en Él. Y de igual manera, mientras estamos en esta aflicción, oramos al Señor. Y en nuestra debilidad, que somos débiles, que somos imperfectos, que somos humanos, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Haciendo qué cosa? No sabemos qué debemos pedir en medio de las aflicciones, no sabemos cuál es la oración, qué es lo que Dios aceptaría de nuestra petición para respondernos a la oración. No olvidemos que Jesús dijo que todo cuanto pidamos al Padre, Él lo hará. Y ahora, como nosotros oramos y decimos, Señor, quiero que me libres de este problema o de aquel problema o no sé de qué, y a veces Dios dice, no es tiempo, no es momento, el Espíritu Santo intercede por nosotros de una forma muy sencilla. Toma las palabras que nosotros decimos en nuestra oración y las expresa en el idioma de la voluntad de Dios para que Dios responda. Escudriña nuestros corazones y debido a nuestra propia mentalidad no sabemos bien cómo tenemos que pedir, pero tenemos la asistencia del Espíritu Santo en la oración. Ahora, parte complicada. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. No hay salvación posible si Dios el Padre no llama al pecador. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y ahí el verbo es un verbo muy fuerte. Literalmente, no lo arrastraré. Es decir, Dios genera el deseo del pecador rebelde y distante hacia Él, llamándolo a su encuentro mediante su
propósito. ¿Por qué lo hace Dios? Por su propósito. Cuando Dios estableció la salvación, el plan de redención antes de la creación del hombre y antes de la creación en general, tenía un propósito salvador. Y ahora Pablo va hablando de cómo son los creyentes llamados por Dios. Porque a los que antemano conoció, y cuando habla de conocer, no está hablando de un supuesto conocimiento de lo que va a ocurrir. Vamos a ver, hay dos posiciones sobre el llamamiento de Dios. Uno, que Dios llama a todos, y algunos van y otros no van, pero que a los que llama y sabe que van, los anota en el libro de la vida y son los que ha elegido en Cristo desde el principio. Otros piensan que solo son salvos los que Dios ha escogido eternamente, y a estos, solo a estos llama. Las dos posiciones son posiciones dentro de la mentalidad humana para reconciliar algo que para la mente del hombre no tiene reconciliación. No voy a entrar en ese tema. Simplemente conocer significa tener relación personal con Dios. Y a estos que conoció, y Cristo dijo: Padre eterno, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. A estos que conoció, los predestina. Notad que predestinación tiene que ver solo con creyentes. Los predestinó para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Y a estos que ha predestinado, también los llama. ¿Los llama para qué? Para lo que dijo antes. Para ser conformados a Cristo. Y a los que llama, justifica. Y a los que justifica, a estos también glorifica. Es un proceso que tú y yo no podremos entender en toda la dimensión, porque es un proceso hecho conforme al propósito de Dios. Nunca podremos entender todas las cosas de Dios, porque nuestra mente no es la mente suya, su pensamiento más alto que el nuestro y sus caminos más altos que el nuestro. Pero quiero llegar a una conclusión. Los predestinados por Dios son los que Dios llamó y son los que ha creído en Jesucristo. Nadie que no cree se salva. Ahora, ¿qué diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Notas por qué puedes decir no hay condenación? Estás justificado. La deuda del pecado cancelada para todo aquel que cree. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién se atreverá a condenar si Cristo murió por él? Más aún, resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede permanentemente con nosotros, presentando delante de Dios el sacrificio expiatorio de la cruz, que cancela la deuda de todos nuestros pecados. Y la pregunta con que comienza el cántico de Pablo es muy importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada, tribulación o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Hay dificultades? Seguro. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. No vencedores, mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y este amor de Dios es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien podemos, aunque no entendamos todo lo del capítulo, bien podemos afirmarnos en el versículo que lo abre. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Que Dios nos dé la bendición de una entrega sin condiciones al que nos amó, en sacrificio vivo y agradable de adoración por la obra que Él hizo para nosotros.